efectivamente, leí el decreto en una versión un poco oscura, pero la hemos leído y he visto algunos comentarios en los medios de comunicación de estos 2 días anteriores, dado que entró el jueves y pasó a la Comisión de Legislación en puntos constitucionales, lo cual significa que puede regresar con opinión en cualquier sentido. Desconocemos cuál va a ser el texto que finalmente llegue al Pleno Legislativo. En general, ¿qué le parece la propuesta? Bueno, este decreto se ha dado en llamar el decreto Funes, porque a diferencia del otro, que también es más decreto Funes, el 743, que porque ese fue sancionado por la vía express que tanto se ha comentado en medios ahora, este decreto no resiste ningún análisis jurídico. Y quiero explicarme muy claramente. En primer lugar, no responde a un sentido democrático que debe tener todo proceso de formación de una ley. Este fue enviado inconsultamente, no se ha presentado en ningún foro, por mínimo que sea, ni algún sector poblacional que pudiera tener interés en opinar, para enriquecer un decreto que vendría como a darle una bofetada al Tribunal Constitucional de nuestro país, que es la Sala de lo Constitucional. Luego, si no tiene ningún proceso de consulta, quiere decir que se está haciendo a espaldas de la ciudadanía, y yo no entiendo por qué. ¿Cuál es el temor del presidente o de los abogados de Casa Presidencial? Porque vamos también a ser indulgentes con el presidente en el sentido de que él no es abogado y esta ley es muy especial. Tiene que haberse asesorado y esto se lo elaboraron, no lo elaboró él, ni tampoco pienso que Casa Presidencial, esto tiene otra muy de producción. Yo sí lo he revisado y quisiera referirme a él así muy brevemente. Además de inconsulto, esta iniciativa del presidente viola el artículo 172 de la Constitución, que habla, o sea que desde ya se ve la inconstitucionalidad y vamos a señalar cuál es. El 172 habla que cada juez y cada tribunal es independiente en lo jurisdiccional. En este caso, cuando se habla del proceso de inaplicabilidad, si todos sabemos que esto es una respuesta a la inaplicabilidad que los magistrados de la sala han estado declarando en los casos en que van a pronunciar sentencia uno por uno, como respuesta al bloqueo de la unanimidad que nace del 743. Es decir, esto es obvio que es un freno, es un coartar, es un bloqueo a la sala de lo constitucional, y así debe entenderse, no tratemos de jugar a niños inocentes o ni siquiera de quinceañeros en este caso. Desde el momento en que se traslada la inaplicabilidad, que es un mecanismo de control, como dijo muy bien el diputado Gallegos, de control difuso de la Constitución, que lo tienen todos los tribunales, en una situación muy específica, cuando van a pronunciar sentencias, lo cual significa que en cada caso en particular, ellos pueden decir, bueno, esta ley, norma, decreto de otro órgano del Estado inclusive viola la Constitución, en consecuencia lo inaplico en este caso en concreto, que es como ellos han venido haciendo. En realidad, esta es una potestad del Tribunal Constitucional, Sala de lo Constitucional, léase sus propietarios. Según la ley, desde el momento que según la ley vigente de la República. Claro, desde el momento que tampoco es perfecta, tiene muchos gazapos y vacíos y tiene otras razones históricas. Del momento que la propuesta dice que lo que resuelvan los magistrados se traslada a la Corte Plena para que la Corte Plena llame a los suplentes para que los suplentes ratifiquen la decisión de la Sala de lo Constitucional, está jerarquizando a los suplentes. Eso equivale a decir, señor Presidente de la República, sus resoluciones presidenciales tienen que ser ratificadas por Sánchez Serén, si no, no valen. Esta es la figura. Creo que el presidente debería meditar de nuevo, porque esta es la figura que él ha tratado de implantar, porque los suplentes son para suplir, para sustituir, no son una jerarquía arriba. Usted lo que está diciendo, doctor, para entenderlo bien, es que se le está dando a los suplentes más poder que a los propietarios. Desde luego, eso es lo que está haciendo el presidente de la República. ¿Por qué no se lo aplica a él y le traslada la ratificación de sus actos al vicepresidente Sánchez Serén? Es lo mismo. Y causamos un desorden democrático en el país de una sola vez. O sea, esto es romper el esquema constitucional de jerarquizar los tribunales.
la Sala de lo Constitucional es designada por la Asamblea Legislativa. Automáticamente, solamente la Asamblea Legislativa puede modificar su estructura y su competencia. Ni siquiera el presidente veía una propuesta de este tipo, ¿verdad? El texto legal habla de la Corte, pero no debe ser visto en un contexto tan simplista, literalista, de una disposición que es un resabio histórico de su ubicación. Claro, también hay otro artículo que dice que la Corte, a través de la Sala de lo Constitucional, pero dice la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Constitucional. Aquí se habla de la Corte porque en la época en que se dio la legislación, quien conocía, no existían las inconstitucionalidades dentro de una sala, quien conocía las inconstitucionalidades era la Corte Plena. Entonces, lógico que la disposición se aplicaba para aquel momento. Pero es una ley de 1960, ¿no? Cuando nace la Constitución del 83, la Sala de lo Constitucional, en realidad aquella disposición, si queremos entenderla en su contexto literal, obviamente es la Corte. Si queremos entenderla en su contexto real y constitucional actual, si la Corte, a través de la Sala, es el único tribunal, el tribunal que pronuncia la sentencia es el que la manda a publicar. Revisemos quiere decir, no quiere decir propongo en la noche subrepticiamente, como lo está haciendo con el decreto Funes, que está ahorita en el limbo de la Comisión de Legislación. Claro, tiene mucho casapo, está mal hecha. Hay un proyecto de ley de procedimientos que está desde hace 8 años, y le dio exactamente porque nosotros lo presentamos a la Asamblea Legislativa, de ley procesal constitucional, que impone plazos a los magistrados, fija competencias y borra esos problemas históricos que nos da la actual legislación. La actual legislación es una yuxtaposición de instituciones a través del tiempo. ¿Qué quiero decir? Se tomó la inconstitucionalidad del siglo XIX, se tomó el amparo del siglo XX y el habeas corpus que viene casi de nuestra independencia. Y se pusieron las instituciones que lo regulaban una encima de la otra. Lógicamente no ha funcionado como debe ser una ley procesal de una competencia como la Constitución. Debe revisarse, debe reformarse, estamos absolutamente de acuerdo. Además, eso nadie lo discute. En cuanto a la publicación del Diario Oficial, muy concretamente, a lo cual se refirió el diputado Gallegos esta mañana también, quiero decirle que esto ya está así. La publicación es exclusivamente en el Diario Oficial. Por excepción, y en el único caso que el director del Diario Oficial se niegue, tiene el tribunal la potestad de publicarlo en un medio de circulación en la capital, para quitarle la duda de cómo la cosa. Es un diario que tiene circulación representativa en la capital. Se publicó, me parece, que en el Diario del Mundo. El Diario del Mundo. No se publicó en dos diarios grandes, sino que en El Mundo, que es el tercero porque tiene una circulación. Dudaría que se podría hacer en el Colatino, pero seguramente tiene una circulación también. Ahora, esta disposición que se propone Funes es la segunda o tercera que vemos con absoluta dedicatoria a esta integración de la Sala de lo Constitucional. Y la ley es una ley de carácter general, no está dando una ley general que nos venga y nos brinde un mejor acceso a los ciudadanos. Está contestatario el presidente de la República contra la Sala de lo Constitucional, obviamente. Es un castigo, yo lo interpreto, porque se salieron del huacal de casa presidencial y el huacal de la Asamblea Legislativa, y algunos los censuran, otros no. Yo pienso que las resoluciones individualmente de cada uno, en cada caso que se han dado de la Sala de lo Constitucional, deben ser vistas desde diferentes ópticas para tratar de resolver el problema, porque al fondo lo que se busca resolver el problema, el presidente no lo está resolviendo, lo está agravando. Aquí hubo una cosa que no es cierto, o que no es cierta, que se dijo aquí esta mañana, y es que la acción ahorita es solo de los abogados y el presidente la está queriendo democratizar dándosela a una participación a la ciudadana. Falso. La acción de inconstitucionalidad es ciudadana, y así se llama. Cualquier ciudadano de la República tiene el derecho de presentar un recurso de inconstitucionalidad. No, eso sí. Tal como está la propuesta del decreto Funes, ahí hay un debate oral con el cual estoy absolutamente de acuerdo. Ahí no tengo... Ojalá fuera público, además. Bueno, tendría que ser por la naturaleza de la materia. Estamos hablando de un derecho público. En el derecho público, el derecho constitucional, el derecho penal, los debates deben
deben de ser públicos, obviamente. Entonces, y también las sesiones de la Corte Suprema deberían de ser públicas, abiertas a toda la ciudadanía. El debate oral, estoy absolutamente de acuerdo porque esa es la forma elemental en que los seres humanos nos entendemos, hablándonos. Entonces, si la oralidad ha tenido éxito en los otros campos en que la hemos propuesto en el pasado, yo me siento responsable de la introducción de la oralidad, mal haría en ponerme en desacuerdo. Lo que no estoy absolutamente de acuerdo y tiene que medirse es en cuanto a dar una participación ciudadana a el que quiera opinar, que venga a opinar para enriquecer el criterio de un tribunal. Esto me parece muy antijurídico, muy político, muy politiquero, si se quiere, no tanto como político, porque la esencia no es buena, porque destruye lo que es la naturaleza misma de un proceso. Para ser titular de un proceso uno tiene que tener un interés legítimo en la acción de pedir. Si voy a pedir algo tengo que ser titular de un derecho, porque pido que se me tutele un derecho. En el caso de las inconstitucionalidades, que es muy particular porque es la inconstitucionalidad de la norma, de la ley. Y es una ley de todos, ¿no? Es una ley de todos, por eso tiene un efecto erga omnes, por eso se hizo la acción ciudadana. Uno solamente tiene que demostrar que es ciudadano, pero lo que pasa es que también las demandas ficticias están a la orden del día, entonces cualquiera puede pedir una inconstitucionalidad por cualquier motivo que quiera y lo puede hacer. Hay ejemplos en el mundo latinoamericano sobre todo en donde se ha pedido amparos contra un director de una escuela que no admite un niño para protección de derechos constitucionales, normas de carácter general que tienen que ser revisadas para ver su constitucionalidad. No, o sea, ahí no tengo yo mayor reparo. Sí creería que se debe de analizar más a fondo lo que se llama la legitimidad procesal. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que tener un derecho o un interés legítimo para poder pedir protección. A mí me parece que le echó más fuego al caldero. Creo que la discusión se va a continuar y no vemos posibilidad alguna de que esta propuesta sea una propuesta que enfríe. Que si los ánimos están caldeados en un año preelectoral, tenemos que ser más cautelosos todavía en las decisiones. Todos deseamos que se restablezca los niveles de convivencia en un año, para que lleguemos a una elección en un término más pacífico. Y creeríamos que si hay diferencias entre los tres poderes del Estado y la ciudadanía los está enrostando, o los estamos enrostando a los tres poderes del Estado, y lo hacemos a los tres. Creo que debería de iniciarse un diálogo desde la diferencia que existen entre ellos, buscando denominadores comunes que vayan acercándonos a una solución, con el respeto, como dijo el presidente, estoy de acuerdo con él, en la institucionalidad de cada uno de los tres órganos. Y que sí, sin embargo, esto fue desmentido horas después con la presentación de este decreto, que lo que hace es venir a echarle más leña al fuego, porque aquí se está inmiscuyendo un órgano del Estado, y ahí me quiero referir a otro tema que he escuchado muchísimo y he leído muchísimo. Estamos en presencia de un autoritarismo mental, creo yo, que tiene que borrarse de alguna manera. Sabemos que no hay entendimientos fáciles, pero hemos escuchado algunas falacias que es necesario señalar. El artículo 133 de nuestra Constitución dice quienes tienen exclusivamente iniciativa de ley, y dice en uno de sus numerales: la Corte Suprema de Justicia en todo aquello que ataña al órgano judicial. Pareciera ser que solo la Corte tiene iniciativa de ley en casos como este, y eso no es cierto. O sea que el presidente de la República, a través de sus ministros, tiene iniciativa de ley, los diputados tienen iniciativa de ley para reformar la ley orgánica, sí lo tienen. Por eso es que cuando se va a afectar la casa del vecino, se va a destruir la casa del vecino, por lo menos le dice: mire vecino, sálgase que le voy a botar la casa, ¿verdad? Pero aquí no se le avisó. O sea, están tratando de botar la casa de la justicia constitucional, estando los habitantes adentro y nosotros, que somos los que tenemos que buscar la protección de nuestros derechos, sin poder acceder